Bueno, ok, amigos y amigas, damas, caballeros, jóvenes, niños, niñas, hermanos y hermanas en la fe y todo ese amado y respetado público que me escucha en esta hora y me observa a través de esta transmisión. Reciban todos un muy cálido y cordial saludo de mi parte en esta hora desde tu canal de YouTube, Revelaciones, Sueños, Enigmas, una palabra de poder. Bueno, pues sean todos bienvenidos a una nueva transmisión en este espacio. Sea el Señor quien continúe bendiciendo abundante y ricamente sus vidas en esta hora. Bueno, pues como ya lo he dicho, este es un espacio que el Señor nos ha dado para hablar de la interpretación de los sueños, de las revelaciones, las visiones. Pero en esta oportunidad, bendito sea el nombre del Señor, voy a estar hablando, como ya lo había dicho, de lo que son los enigmas, ¿verdad? ¿Por qué voy a hablar hoy de este tema? Primero voy a explicar un poco, ¿verdad?, qué es un enigma, ¿verdad? Pues bíblicamente la palabra nos habla de los enigmas y reconocemos que bíblicamente hubieron hombres de Dios, especialmente por ejemplo Sansón. Sansón era un hombre muy entendido en enigmas. Dice que le propuso un enigma a los filisteos, ¿verdad?, que fue descifrado por una novia que él tenía, ¿verdad? También la palabra nos habla, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, dice, aquí tengo la Biblia, dice en Daniel capítulo 5, versículo 12, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, ¿verdad? ¿Qué sucede con este asunto, verdad? El asunto de los enigmas. Este es un tema muy importante porque, bueno, pues bíblicamente vemos que Sansón los proponía como un método de mostrar su gran entendimiento, su sabiduría, ¿verdad? Él lo proponía como un medio para él mostrar esa riqueza espiritual que el Señor le había proporcionado a él, que el Señor le había dado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y entonces él usaba los enigmas para prácticamente jugar con sus enemigos, con el adversario, ¿verdad? Porque él era un hombre muy entendido en esta parte, al igual que el profeta Daniel. Daniel, la palabra nos enseña en varios textos bíblicos que este hombre resolvía dudas, enigmas, interpretaba sueños, visiones, revelación. Era un hombre muy entendido en esta parte, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pues el tema de los enigmas cambia un poco en el caso, por ejemplo, porque todo esto es espiritual, ¿verdad? Donde está en la Biblia, en la palabra, es porque es un tema sumamente espiritual. Entonces, esto cambia un poco porque investigando un poco más a fondo, hemos encontrado, nos hemos dado cuenta, y ya he estado hablando de esto con algunos líderes espirituales, o sea, con pastores, predicadores, incluso salmistas, gente que ora, profetas, y nos hemos dado cuenta, y por eso, oiga bien, por eso, porque ya hemos orado, hemos analizado este tema, pues nos hemos dado cuenta que no solamente el enigma lo vive, o sea, se proporciona como un juego, como una adivinanza, sino que esto va más allá, ¿verdad? Te pongo un ejemplo, es un enigma, o si se considera como un enigma,
cuando una persona está viviendo una situación, una circunstancia de su vida que no entiende por qué la está viviendo ni por qué está pasando lo que le está pasando, ¿verdad? Se comprende, se compone, ¿verdad? Y se podría entender, ojo a mis palabras, se podría entender que esto es un enigma que esa persona está viviendo. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, entonces, pues hoy estoy hablando un poco de este tema. Tú puedes investigarlo, pero hay cosas que solamente por la palabra, ¿verdad? Y como ya lo he dicho, por eso voy a estar hablando en este espacio, explicando lo que es el don de ciencia, la palabra de ciencia realmente, la palabra profética, porque hay una cosa que quiero aclarar en estos momentos. El don de ciencia es el que va ligado directamente a los enigmas. ¿Por qué? Porque es a través del don de ciencia que se descubren en dónde se está viviendo un enigma, ¿verdad? El don de ciencia, que es muy diferente a la profecía, que es muy diferente al discernimiento de espíritu, y de todo eso voy a hablar en este espacio porque es necesario que entendamos qué es el don de ciencias y para qué realmente es que se usa, ¿verdad? Cuando el Señor lo quiere usar. Recordemos que son dones del Espíritu Santo, como la palabra lo dice. Bueno, entrando un poco para mostrar un ejemplo de esto, ¿qué pensarías tú, por ejemplo, de esto que vas a escuchar en estos momentos? ¿Verdad? Tengo el caso, ¿verdad? Que estuve tratando y estoy tratando el caso de una familia, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Una familia que ellos, para explicarte mejor, para ser más claro directamente, comenzaron a perderlo todo, ¿verdad? Comenzaron a perder, por ejemplo, el caballero de la cabeza, el varón de esa casa, perdió su empleo, ¿verdad? El negocio que tenía su esposa, su compañera, pues también lo perdió, ¿verdad? De un momento a otro era un almacén, se fue haciendo nada, las cosas se fueron perdiendo, o sea, no sabían por dónde se estaba yendo el dinero, la bendición, bendito sea el nombre del Señor, y todo comenzó a tener un rumbo, desafortunado. La casa llegó a un estado que después de ser una casa amoblada, con electrodomésticos, comenzaron a vender algunas cosas, porque no había para el alimento, no tenían para una cosa, para la otra. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto los llevó a estar en un proceso de ruina. Óyeme bien, tanto así que las amistades de este caballero, de este hombre, de este varón, y de su esposa, y las amistades de los hijos, de las hijas, al igual que de ellos, como ya lo dije, se apartaron de ellos, los dejaron solos, ¿verdad? Porque comenzaron a ser vistos como unas personas diferentes, ¿verdad? Porque hasta su aspecto espiritual cambió. Es decir, ve uno a una persona que está viviendo un momento de estos y se ve algo diferente en esa persona, ¿verdad? Entonces, cuando este hombre se me acercó, ¿verdad? Porque tuve la oportunidad de conocerle. Cuando este hombre se me acerca y comienza a hablar conmigo, claro, el Espíritu Santo del Señor, el aliento apartado de Adonai, lo que conocemos como Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo comienza a hablar a mi vida. Y es a través del don de ciencia que el Señor comienza a darme la palabra para este hombre, ¿verdad? ¿Por qué hablo de este tema acá como enigma? Date cuenta lo que te voy a decir.
Pues ya varios pastores habían orado por este hombre, le habían declarado una palabra de bendición, le habían dicho, mira, esto es a la iglesia, esto, aquello. Pero yo quiero decirte algo en esta oportunidad. Hay cosas que van más allá, es decir, de entenderse solamente con ir a la iglesia. Sí, eso es muy importante, ¿verdad? Por ahí comienza todo. Pero hay cosas que van mucho más allá. Te voy a hablar por la palabra. El sueño que tuvo el rey, ¿verdad? Que se le olvidó, ¿verdad? Que Dios dio la sabiduría al profeta Daniel para que Daniel fuera el que descifrara este sueño, ¿verdad? Déjame decirte, esto es un enigma, ¿verdad? Wow, entonces era necesario que hubiera un hombre entendido en todas estas áreas para que pudiera descifrar este misterio que Dios le estaba hablando a este hombre. Por eso la palabra describe aquí en Daniel capítulo 5, versículo 12, que no se halló mayor espíritu en otro como Daniel, para descifrar enigmas, para interpretar sueños, revelaciones. Wow, todo este asunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decirte? ¿Verdad? Era un enigma lo que estas personas estaban viviendo. Sí, claro, ellos iban a la iglesia, todo eso, pero fíjate, era necesario acabar con este enigma, ¿verdad? Que ellos estaban viviendo. El Señor en su sabiduría, ¿verdad? Me daba la palabra para este asunto, ¿verdad? Y qué era lo que ellos estaban viviendo. He aquí, porque hay que llegar al centro de todo este asunto, ¿verdad? Y ahí es donde viene la parte donde es muy importante, bendito sea el nombre del Señor, conocer a fondo las cosas espirituales y declarar la palabra correcta, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando con esta familia? Resulta que en un tiempo pasado ellos dejaron a alguien cuidando su casa, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Dejaron a alguien cuidando su casa. Y esta persona, escucha bien lo que vas a oír en estos momentos, plantó, es decir, enterró una botella, un frasco, ¿verdad? En el patio de esa casa. Este frasco que esta persona enterró, pues obviamente ya sabrá cuál es el contenido. No era nada bueno porque de esto fue de lo que el Eterno, de lo que el Señor me habló, ¿verdad? Y al enterrar este frasco, obviamente ahí iba el amarre, ahí iba lo que con nombre propio, escúchame bien, con nombre propio de cada miembro de la familia, con prendas de ropa, con tierra de cementerio. Wow, voy a estar hablando de esto en otros videos, ¿verdad? Con cabellos de cada uno de ellos. Hicieron tales amarres que plantaron un espíritu de ruina, óyelo bien, en esa familia, y un espíritu de tormento tan terrible que ellos no sabían, wow, por qué se habían ido a la quiebra, por qué estaban ya en la ruina, en las últimas, por qué ya prácticamente estaban esperando la muerte. Tremendo el enigma de esta familia. Entonces, por eso es que te digo, orando a Dios y juzgando este tema con otros hombres y mujeres espirituales, ¿verdad? Con otros pastores, profetas, pues hemos llegado a la conclusión de que sí se vive un enigma. Una persona puede estar viviendo un enigma cuando no entiende o no sabe lo que le está pasando. Y por eso es necesario, óyelo bien, declarar la palabra correcta en las personas. Es decir, que
que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios te guíe, ¿verdad?, al fondo y al trasfondo de todas las cosas. ¿Por qué esta persona está viviendo ese problema? Que se le ha hecho un enigma, que aunque de pronto esa persona inicialmente fue a partes de oscuras, es decir, buscó ayuda de brujos, de zánganos, de hechiceros, no le pudieron dar resultado. Y el que medio le ayudó de ellos, pues ya sabemos que esto pues lo que hace es causar más amarres. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces hay que saber llegar al fondo de todo este asunto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablo de este asunto acá? Porque lo traté, y cuando el Señor, wow, me reveló la palabra de por qué se estaba viviendo todo este asunto, de por qué ellos estaban en esa condición, y claro, procedimos a remover todo esto. Espero que me entienda, yo creo que me dejo entender, y a sacar toda esta maldición de los previos, de los terrenos de la casa de estas personas. Entonces hubo una liberación, hubo algo diferente. Porque sí, claro, a veces ministramos, wow, pero no es suficiente, ¿verdad? En fin, quiero dejar algo en claro. La obra la hace el Eterno, nuestro Padre Celestial. Pero hay cosas en esta tierra que necesitan una autoridad espiritual diferente y una visión diferente. Entonces, por eso en esta oportunidad estoy hablando de el enigma que estaba viviendo esta persona por un espíritu, óyelo bien, de ruina que habían plantado en su casa, en el patio de su casa, y que estaba acá, que ya había acabado con toda la economía de ellos, ya había acabado con toda su vida, había acabado con su vida social, y ya estaba yendo a casos mayores porque ya había enfermedad, ¿verdad? Esto causa enfermedades, y esto estaba haciendo un daño bastante grande en ellos, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Y fue a través, óyelo bien, de la palabra de ciencia que el Señor reveló todo este asunto, y se le pudo dar un final diferente a este asunto, ¿verdad? Porque se produjo una liberación que el Eterno hizo a través de una revelación. Por eso hemos llegado a la conclusión de que, claro, hay personas que están viviendo un enigma con su negocio, con su empresa, con lo que están manejando, con un asunto, con el otro, y no saben por qué las cosas se le están yendo abajo. No saben por qué están perdiendo esto, porque ya los clientes se están alejando, porque ya no tienen las mismas ventas, porque ya no te va igual. Entonces muchos, ¿qué es lo que hacen? Buscar, como dicen por ahí, la ayudita que te compromete y te amarra más, ¿verdad? Bueno, pues una vez más dejo esta reflexión espiritual, porque son reflexiones de vida espiritual que pueden ayudar a muchas personas. Voy a estar ampliando cada vez más este tema de los enigmas para dar un mejor entendimiento, para que las personas vayan aprendiendo más de qué se trata este asunto. Bueno, pues una vez más les habló su hermano, amigo y servidor, el hermano Gilberto Garrido Mendoza, desde tu canal de YouTube, Revelaciones, Sueños, Enigmas, una palabra de poder. Bueno, chao, bendiciones, hasta una nueva oportunidad, hasta una nueva transmisión. Sean todos bendecidos de parte del Eterno. Feliz día.